Hola Acuario, bienvenido al Elía Astral, tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo el día de hoy aquí, en tu especial amor. Recuerda que si tú quieres saber de economía, puedes ir al tarot de otros días. Y pues hoy vamos a estar viendo tu energía en general, mensaje para los amigos de Acuario que se encuentran solteros y para los que tienen a una personita especial en su corazón. Bueno, de antemano mil y mil gracias por suscribirte, por tus likes, por tus comentarios. Recuerda que cuando lo haces apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Bueno, a ellos los puedes conocer en nuestra página de Facebook si deseas. Esta semana a nivel energético tienes que ser muy estratégico, ¿sabes? Porque siento que podrías estar como enfrentando una situación en la cual se te provoque, sí, especialmente con personas de signos de fuego, como por ejemplo Aries, quizá Leo o Sagitario. Entonces te dicen que no te dejes llevar por la emocionalidad ni por la efusividad, sino que uses las armas de tu intelecto, ¿sí? Esa es la forma en la cual tú vas a poder salir avante o victorioso de una confrontación que se podría estar dando en los próximos días. Quizá no una cosa, no tiene que ser necesariamente un altercado a gritos, pero sí podría tratarse de una situación algo incómoda para ti, ¿sí? Entonces, no te me preocupes. El discutir no te va a llevar a nada y más bien el guardar la compostura te va a hacer no solamente quedar frente a los demás bien, sino evolucionar y crecer y darte cuenta de que realmente tú puedes tener tu lugar. Vamos ahorita entonces a escribir y a decretar lo siguiente en los comentarios. Mantengo mi armonía, ¿sí? Mantengo mi armonía, ¿sí? O mantengo mi equilibrio. Sí, es importante hacerlo porque cuando nosotros día a día hacemos estos decretos, estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a nuestro alrededor. Todo se transforma de una manera bonita y positiva y las cosas comienzan a cambiar para bien. Bueno, vamos a ver qué más te quieren decir tus guías espirituales. Recuerda que esto es una lectura general, toma lo que resuene contigo, el resto déjalo marchar. Y si quieres una lectura privada de pago, en mi primer comentario de descripción está el contacto. Bueno, siempre complementa esta lectura escuchando tu signo ascendente, el lunar y el Venus. Sí, tu signo en Venus. Este es tu signo solar. Mira que acá nuevamente te corroboran, te dicen la razón te hace fuerte. Sí, en estos días es más tiempo de pensar y actuar con la cabeza que con el corazón. Ser muy estratégico, escoger lo que sea mejor para ti, ¿sí? Eso sí, sin hacerle daño a los demás, pero sí lo que sea más conveniente y más favorable. Te dicen tus guías, no te dejes llevar por la impulsividad, especialmente si tienen que ver con temas sentimentales. Veamos ahora, esto fue tu energía en general, veamos ahora mensaje directo para los solteros. Bueno. Ok. Bueno. Wow. Fíjate que se aproxima en tu vida y en tu camino esta carta del 2 de copas y esto representa un amor que evoluciona, una relación que podría estar llegando a tu vida antes de que transcurran 2 o 3 meses y tiene que ver con una persona muy importante
porque es una persona de signo de agua. En ese sentido, pues recuerda que puede ser un Piscis, un Cáncer, un Escorpio. Y me gusta porque cuando les hablo de amor que evoluciona, pues esto hace referencia a las relaciones que se construyen paso a paso. Es decir, que primero se gustan, se dan la oportunidad de conocerse, de entenderse, de ir descubriendo qué es lo bueno, qué es lo malo de la otra persona. Entonces, en ese sentido, pues es algo positivo para ambos, porque digamos que no son de este tipo de relaciones apresuradas. Viene esto y es porque realmente lo mereces, lo has sembrado y viene el tiempo de la cosecha en el amor. Cuando esta persona llegue, tú te darás cuenta cuál fue la razón por la cual tus relaciones pasadas fracasaron. Sí, y en ese momento agradecerás que no haya funcionado con alguien más. Esto viene muy pronto, sí, viene muy pronto, pero cuando llegue, como te digo, va a ser un paso a paso, va a ser evolucionado. Y recuerda que esta es la carta de los esposos, de los matrimonios. O sea que en ese sentido muy probablemente sea alguien con quien sea una relación muy muy formal y una relación con la cual tú pues vas a poder construir a largo plazo muchos sueños, muchas metas y muchos proyectos. Bueno, veamos qué te quiere decir el oráculo, qué mensaje te deja. Y te dice en este momento: tus sueños, visiones y metas se están convirtiendo en realidad. Mantente enfocado. Bueno, vamos ahora a ver qué más nos quieren decir. Bueno, esto respecto a los que tienen a una persona especial en su corazón. Puede ser crush, novio, esposo, amante, ex, estar juntos, separados o en contacto cero. Ok. Bueno, se aproxima una conversación con mucha franqueza y siento que la conversación tiene que ver y tiene cierto contenido sexual, ¿sabes? Entonces puede ser que tu persona especial y tú necesiten volver a reconectar en esta parte, que tú sientas que en este sentido las cosas se han estado enfriando un poco. Entonces es necesario como comunicarse abiertamente respecto al tema, ¿sí? No tengas temor, no tengas miedo, expresa lo que tú quieres, lo que tú deseas, pero también hazle sentir a la otra persona que tú le deseas, ¿sí? Que también es objeto de tus deseos sexuales. Entonces mira que esto es importante, hablarlo de manera clara, directa, como con esa complicidad. Siento que sí, tu persona especial es como si necesitara más de ti, ¿sí? Como si le gustara, no sé, salir de la rutina, de la monotonía, o preguntarte quizá por qué te encuentras algo distante en este aspecto. Entonces, sí, hay cierta frialdad, pero siento que es más falta de comunicación que otra cosa, ¿sí? Entonces, hay expectativa de parte de esa persona en que este aspecto entre ustedes dos cambie. Y yo creo abiertamente que sí se puede dar, porque pues o sea, si hay amor, si hay atracción, a veces esta parte sexual se ve más que todo es afectada como por la rutina, el cansancio, las obligaciones diarias, pero sí a veces es bueno hablar y ver cómo se pueden mejorar estos aspectos. Para otros, no para todos, la conversación no va a girar en cuanto a lo sexual, sino en cuanto a una mala influencia que esta persona percibe alrededor de la relación o que tú percibes. Entonces, si también ese es tu caso, que piensas que hay por allí alguien metiéndose o influyendo demasiado en tu pareja,
pues sería bueno dialogarlo, ¿sí? Sería bueno hablarlo. Y fíjate que sí hay una expectativa o una posibilidad de cambio al respecto. Vamos a ver ahora mensaje de parte del oráculo. Bueno, te dice en este momento: elige ser amor, haz lo que crees que es correcto para los involucrados, ofrece una mano amiga. Bueno, recuerda suscribirte, dejarnos un like y un comentario en nuestra lectura, en nuestra limpieza que sigue ahora. Te puedes quedar y gracias por compartir este video. Querido universo, decretamos en este momento que estos días y estas noches serán de bendición, de prosperidad para la vida de la persona que se encuentra escuchando este audio en este momento. Decretamos que hay una protección especial. Pedimos a San Miguel Arcángel y a todo el ejército espiritual para que estén cuidando y guiando todos y cada uno de los pasos de las personas que están aquí escuchándonos. Además, también pedimos con especial corazón, con especial intención y fe, que todos y cada uno de los sueños, de las metas, de las ilusiones que esta persona tenga durante este mes se hagan realidad. Pedimos además que cualquier obstáculo que haya sido colocado de manera física, de manera espiritual, en la vida, en el camino y en el andar de esta persona, sea quitado y sea retirado. Que sus pasos sean livianos y que pueda avanzar prontamente hacia cada uno de sus sueños. También pedimos en este momento que un rayo de luz violeta inicie desde su chakra coronilla hacia su chakra raíz, limpiando, transmutando toda energía negativa, toda dolencia, todo dolor, todo pensamiento negativo, todo sentimiento de desánimo y de pesimismo. Decretamos también que hay salud en cada una de sus células y también decretamos que esta persona cada día puede conectar más con su intuición, con su yo superior. Decretamos además que su familia se encuentra bendecida y que cada día serán más y más unidos en amor y en verdad. Gracias, recuerda compartir este video y suscribirte.